el hombre más rico de Texas, acusado de asesinato. Dio un paso adelante. Dijo, hola. Y le disparó. No hay motivo alguno para creer que quizá no lo hiciera. Creyó poder escabullirse gracias a sus millones. No me sorprendió que se considerara intocable. Fue el juicio más sensacional en el estado de la estrella solitaria. Había dinero, había traición, había codicia. Fue un verdadero festín. ¿Podría el multimillonario cometer un asesinato impune? Descúbranlo esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. Texas, la tierra del petróleo y el dinero. Y de los magnates con mucha labia que establecen sus propias reglas y no rinden cuentas a nadie. Hay una diferencia muy marcada entre las ricas familias petroleras de Texas y las familias ricas en otros estados americanos. Los ricos del petróleo eran de una raza especial, muy correosa. Y la familia petrolera más correosa y más rica de Texas era la de los Davis. Ken Davis y sus 3 hijos. Creo que lo más parecido a la serie Dallas debió ser la familia Davis en Fort Worth, en sus tiempos de mayor esplendor. Ken Davis era un hombre puritano y tradicional. Su segundo hijo, Thomas Callen Davis, era distinto. Incluso en un estado famoso por las grandes fortunas y los grandes egos, Callen Davis se hacía notar. Todo lo que hacía lo hacía a lo grande. A finales de los años 60 pagó una cifra astronómica en la época, $6 millones, para la construcción de la casa de sus sueños. Organizó las fiestas más fastuosas jamás vistas en Fort Worth, y cuando se metió en problemas tampoco pudieron ser de poca monta. Una cálida noche de agosto de 1976, la policía de Fort Worth recibió una llamada desesperada de la esposa de Callen Davis, Priscilla. Dijo que un hombre había entrado en su mansión, le había disparado en el pecho y estaba disparando a todo lo que se movía. Al llegar, los investigadores encontraron 2 personas muertas en la casa. La hijastra de Davis, de 12 años, yacía muerta en el sótano con 2 disparos en el torso. En la cocina, en medio de un charco de sangre, estaba el cadáver acribillado de Stan Farr, el amante de Priscilla, distanciada de su marido. La policía no tenía ninguna pista, pero Priscilla dijo que podía identificar al autor de los disparos. Mi madre dijo, lo ha hecho Callen, lo ha hecho Callen. Me ha disparado. Priscilla dijo que su marido, el magnate del petróleo tejano T. Callen Davis, era el asesino. La policía detuvo a Davis en el aeropuerto Mitchum de Fort Worth cuando embarcaba en su avión privado. Davis dijo que se dirigía hacia Houston, pero su piloto declaró que el avión iba rumbo al Brasil. La policía detuvo a Davis en la pista de despegue y le acusó del asesinato de 2 personas. El multimillonario insistió en su inocencia. Parecía imposible. Uno de los hombres más ricos de Texas entrando sigilosamente en su propia casa con un revólver y matando a su hijastra a tiros. Sin embargo, 3 testigos oculares dijeron que lo había hecho él. ¿Podía Callen Davis ser realmente un asesino? Cuando T. Callen Davis nació en 1933, el imperio de su padre, M. Davis Industries, era la empresa petrolera más grande del mundo. Ken Davis regentaba su fortuna y su familia con mano de hierro. Callen y sus 2 hermanos mayores hacían lo que su padre les decía. El patriarca de la familia Kenneth Davis era un verdadero tirano que imponía una disciplina férrea. Era realmente muy duro con Callen y los chicos. El padre de Callen creía en trabajar duro y vivir modestamente. Callen trabajaba 16 horas al día en el negocio familiar y se casó con el tipo de chica buena y cristiana que le gustaba a su padre. Conducía un Chevy Impala y seguía viviendo en casa de su padre. Parecía ser un hijo tranquilo y obediente. Pero Callen tenía un lado oscuro. Fantaseaba con matar a su esposa si se cansaba de ella. Callen era un joven consentido, rico, airado y agresivo. Callen quería un Porsche, no un Chevrolet. En lugar de una habitación en casa de su padre, quería su propia mansión. Durante años estuvo coleccionando objetos caros con los que amueblar la casa de sus sueños. Uno de los objetivos en la vida de Callen era conseguir todo lo que quería. Cuando cumplió 35 años, Callen deseaba desesperadamente librarse del control de su padre. Y cuando conoció a Priscilla Wilborn, creyó tener la manera de conseguirlo. Priscilla era hija de un fanático de los rodeos. Creció en la pobreza, en Texas, soñando con una vida mejor. Era una persona muy vital. Le encantaba el arte y la poesía y todo lo que era positivo. Con 27 años, Priscilla ya se había casado 2 veces y tenía 3 hijos. Un hijo, Jackie, y 2 hijas, Dee y Andrea.
Su segundo marido era un próspero concesionario de automóviles, pero Priscilla quería más. Priscilla era una niñita que había crecido en los barrios bajos y que deseaba con toda el alma ser socialmente aceptada en Fort Worth. Priscilla anhelaba glamour y excitación. Se tiñó el pelo de rubio y empezó a tomar clases de tenis en el exclusivo club de campo de Ridgely, esperando encontrar allí a la élite de Fort Worth. Y lo consiguió. Calen Davis reparó enseguida en la atractiva rubia. Era muy delgada, con una gran mata de pelo rubio. A veces incluso llevaba postizos. La mejor manera de describirla es como una muñeca Barbie. Davis quedó prendado de Priscilla, con la que pronto se embarcó en una relación adúltera. El día de Año Nuevo de 1968, el marido de Priscilla y un equipo de detectives privados irrumpieron en la habitación de hotel de Dallas donde se encontraban Davis y Priscilla. 7 meses más tarde, la pareja contrajo matrimonio. El padre de Calen se oponía a la boda de Calen con la explosiva rubia de los barrios bajos. Pero al fin y al cabo, Calen no tuvo que preocuparse por ese problema. Su padre murió de un ataque cardíaco 5 horas antes de la boda. Calen y sus hermanos heredaron el imperio petrolero de Davis. Liberado de la sombra de su padre, el joven millonario podía vivir como quisiera. Davis contrató a un arquitecto para que construyera la casa con la que había estado soñando durante casi una década. La diferencia entre Calen y mucha otra gente era que si Calen deseaba una mansión de $6 millones, se podía comprar una mansión de $6 millones. La mansión ultramoderna estaba en medio de una finca de 180 acres y tenía 20 habitaciones. Era tan grande que incluso contaba con su propia central eléctrica. Lo deseaba. Y lo consiguió. Era una casa que reflejaba su personalidad, toda a base de cristal, mármol y cemento. Era todo muy frío. Era más bien un escaparate que un verdadero hogar. Pero en su interior, Calen creó su país de las maravillas, excéntrico y lujosamente decorado. Calen gastó cantidad de dinero amueblando la casa. Incluso fue a Nueva York y compró prácticamente una galería de arte entera. Lo que más me gustaba estaba en su dormitorio. Tenían una cama de matrimonio extra grande, con una colcha de piel de zorro plateado. Él no va más del lujo. Sin duda la casa era el universo de Calen. A veces cuando la recorría se quedaba allí parado, solo contemplándola. La vida en la mansión era una larga fiesta. Corrían rumores de drogas, sexo e incluso orgías. Los sionistas Davis se estaban convirtiendo en una leyenda en la sociedad de Fort Worth. En una ocasión, Calen ofreció una fiesta privada con la proyección de la película pornográfica Garganta Profunda para los amigos con los que jugaba al golf en el exclusivo club de campo Colonial. Y Priscilla hizo pintar el palco VIP de la familia Davis en el estadio de Texas de su color favorito, el rosa. Era una mujer muy extravagante, muy independiente, que no se dejaba influir por lo que pudiera pensar la gente. Calen colmaba a Priscilla con su afecto y su dinero. A cada momento le estaba regalando joyas o un nuevo abrigo de pieles. Tenía un enorme armario ropero, solo para sus abrigos de pieles, uno tras otro. Era simplemente increíble. Ella le adoraba. Le adoraba de veras. Calen era el único hombre que mi mamá había querido. Priscilla sentía devoción por Calen y hacía todo lo que él quería. Incluso viajó a Europa para someterse a una operación pionera en la época, un implante de mamas de silicona. Le encantaba su nueva vida. Intentó integrarse en el club de mujeres y en la sociedad de Fort Worth. Pero a pesar de sus deseos, creo que en el fondo nunca la aceptaron del todo. Las señoras de Fort Worth que se reúnen para ir a almorzar son muy conservadoras. Priscilla podía aparecer en cualquier acontecimiento social con pantalones cortos de cuero, un tomo escotado y un collar con las palabras zorra rica engarzadas en diamantes. A pesar de todo, los Davis eran invitados a todas partes y aparecían siempre en las páginas de sociedad. Pero estaban a punto de salir en portada por otro motivo, un asesinato. Calen y Priscilla Davis eran llamativos, extravagantes y muy ricos. También eran muy divertidos. Pronto en la sociedad de Fort Worth se convirtieron en la pareja favorita de todo el mundo. Pero la hija de Priscilla, T, pudo ver otro aspecto de la vida con Calen Davis. Siempre conseguía lo que quería. Y si no lo conseguía, le daba un ataque. Gritaba y chillaba y lanzaba cosas y rompía tacos de billar. Una vez vi cómo empujaba a mi madre literalmente por la escalera de caracol. Nunca sabías qué le haría estallar. Pero lo que siempre le hacía estallar era cualquier posible amenaza a la casa de sus sueños. Era su pertenencia más preciada. Dee Davis afirma que cuando tenía 13 años, Calen la despertó una noche, zarandeándola y riñéndola por no haber cerrado la puerta trasera. Dijo, ¿por qué cerramos las puertas por la noche? Y yo le contesté, para que nadie robe tus cosas.
Y él me agarró, me levantó de la cama y me dio un puñetazo en la nariz. Sangraba mucho. Vino mi madre y empezó a gritarle diciendo, ¿qué le estás haciendo? ¿Por qué le pegas? Mi madre llevaba en brazos un gatito que teníamos entonces. Él se lo arrebató y lo lanzó con todas sus fuerzas contra el suelo embaldosado y yo grité, ¡oh, Dios mío! Y él volvió a coger el gatito, lo volvió a lanzar y lo mató. La policía de Fort Worth recibía frecuentes llamadas de la esposa del millonario quejándose de que Davis les pegaba, a ella y a sus hijos. Las visitas de la policía no dañaban en absoluto el prestigio social de Callen Davis. Callen era demasiado rico, demasiado poderoso. Podía hacer lo que quisiera sin sufrir las consecuencias. Por eso le sorprendió lo que sucedió entonces. En 1974, harta de su violencia, Priscilla pidió el divorcio. Creo que mi madre hizo de tripas corazón y decidió que ya no le necesitaba. Priscilla obtuvo el usufructo temporal de la mansión de $6 millones de su marido. Junto con sus hijos Jackie Dee y Andrea, vivía en la casa de ensueño que Callen había creado. Y ahora, el millonario ni siquiera podía entrar en ella sin su permiso. Priscilla se había librado de la tiranía de Davis. Era libre de hacer lo que se le antojara. Y lo que se le antojaba era el lado salvaje de la vida. Iba por ahí con un grupo de gente bastante salvaje, que no creo que pudiera controlar en absoluto. Se sabía que consumían drogas y andaban siempre en moto. Davis empezó inmediatamente a salir con una secretaria rubia, Karen Master, divorciada y con 2 hijos. En realidad empezó a convertir a Karen Master en otra Priscilla. También se operó el pecho y también era rubia y se vestía de forma muy parecida a Priscilla. Davis iba a todas partes de Fort Worth con su nueva novia. Priscilla se llevó a su nuevo novio, Stan Farr, propietario de un bar local, a vivir con ella en la mansión de Callen. Stan insistía en que Priscilla se divorciara lo antes posible de Davis. Pero Priscilla no quería precipitarse porque pretendía sacar una buena tajada. No quería renunciar a aquella casa, quería quedarse con ella. Y no estaba dispuesta a renunciar. Los abogados de Davis le dijeron que cabía la posibilidad de que Priscilla no se quedara tan solo con la casa, sino también con una buena participación en la empresa petrolera. Luego los abogados de Priscilla inmovilizaron todos los activos de Davis. Eso quería decir que Ken Davis Oil no podía llevar a cabo ninguna transacción sin el permiso del tribunal de divorcio. Alguien controlaba lo que hacía con su dinero. No estaba acostumbrado a eso. Callen decidía qué podía hacer con su dinero, nadie más. Los problemas personales de Davis estaban interfiriendo en los beneficios de la empresa, y los hermanos de Callen estaban furiosos. Su hermano mayor le pegó un buen rapapolvo por no haber terminado de una vez con el divorcio. Le puso de buena y media. Priscilla le estaba costando dinero y, lo que es peor, dañando su orgullo. Amenazaba con quedarse con la mansión de Callen, su casa de ensueño, y ahora, además, la fortuna de la familia. Callen era el tipo de persona que tenía que conseguir lo que quería. La cuestión era ahora, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para que así fuera? El magnate del petróleo Callen Davis era un hombre desesperado. En realidad, solo supe hasta qué punto estaba obsesionado con la casa cuando temió estar a punto de perderla. Priscilla, la mujer de la que se estaba divorciando, amenazaba con quedarse la mitad de su fortuna y su bien más preciado, su mansión de $6 millones. Nadie sabía hasta dónde llegaba la obsesión de Callen Davis con su casa. ¿Quién podía imaginarlo? Desde fuera parece un edificio municipal, pero a él le encantaba. De hecho, según Priscilla, le gustaba tanto que incluso podía matar por ella. La noche del 2 de agosto de 1976, Priscilla Davis y su amante Stan Farr, que vivía con ella, encontraron la puerta de la mansión abierta cuando regresaron a casa después de una cena. A Priscilla le extrañó que su hija de 12 años, Andrea, no hubiera activado la alarma antes de acostarse. Al entrar en la casa, Priscilla vio la huella sangrienta de una mano en la puerta del sótano. Lo que sucedió luego, según Priscilla, fue espeluznante. Al ver la sangre, Priscilla gritó llamando a Stan. Callen salió del cuarto de la colada. Llevaba una peluca de mujer de pelo largo. Dijo, hola. Y le disparó. Ella cayó al suelo. Entonces llegó Stan. Y ella empezó a gritarle, vete, vete, Stan, vete, huye. Callen me ha disparado. Corre. Pero el asesino disparó contra Stan. Stan cayó al suelo. Se giró hacia mi madre. Le dijo, te quiero. Y se murió. Mi madre le vio morir. Priscilla intentó huir, pero el hombre con la pistola la detuvo. Entonces mi madre dijo que Callen la había ahogado agarrándola por las axilas. Y que ella le dijo, te quiero. Nunca he querido a otro hombre. Por favor, hablemos. Pero entonces llegó otro coche y aparcó delante de la puerta. Eran 2 amigos que pasaban por allí para tomar la última copa. Beverly Bass y su novio Baba Gall.
Oyeron cierta conmoción en la zona de atrio. Está rodeado por un muro de piedra de 2 metros, de manera que dieron la vuelta y vieron salir de las sombras a un hombre negro. Cuando le dio la luz, Beverly pudo verle y le recogió. Es Calen, dijo. El hombre disparó. La bala se alojó en la columna vertebral de Baba, que quedó paralizado. Beverly salió huyendo. Mi madre, mientras tanto, consiguió huir con una bala en el pecho. Llegó a casa de un vecino y dijo: ayúdame, por favor. Me han disparado. Karen estaba ahí arriba, disparando a todo el mundo. La policía pronto descubrió que Stanford no había sido la única víctima mortal aquella noche. Cuando los agentes llegaron a la mansión, encontraron muerta a Andrea, la hija de 12 años de Priscilla. Murió en el sótano, de una sola bala en el pecho, disparada a bocajarro. Es una forma terrible de morir para una niña de 12 años. La policía acordonó la mansión y el barrio entero. Aunque los investigadores no pudieron encontrar el arma homicida, sí pudieron establecer que era la misma que había matado a ambas víctimas. La policía acusó a T. Callan Davis de 2 asesinatos y le encarceló sin posibilidad de fianza. Priscilla dijo que Calen le había disparado. Beverly Bass dijo que era Calen. Baba Gabriel dijo que Calen le había disparado. No había motivo para pensar que quizá no lo hubiera hecho él. El caso de Calen parecía imposible de defender, pero un abogado se sintió capaz de hacerlo. Richard Haynes, un abogado de Texas joven y brillante, se estaba labrando una reputación de defensor de lo indefendible y consiguiendo la absolución de clientes que el resto del mundo consideraba culpables. Alguien escribió: Haynes es arrogante, pero es la arrogancia de la excelencia. Y me pareció estupendo. Para Haynes, apodado Caballo de Carreras, el caso de Calen era un reto y una oportunidad de lucirse en un caso tan mediático. El caballo de carreras Haynes es un hombre fascinante que sale y entra de los tribunales. Su cara es muy expresiva y es un excelente comunicador, incansable. Se dice, por ejemplo, que podría estar 3 días seguidos interrogando a un árbol. Haynes convenció a un juez para que el juicio se celebrara en Amarillo, al oeste de Texas, por ser un territorio neutro, ajeno al escándalo levantado por los asesinatos. Aceptamos que se celebrara allí, en una comunidad del oeste de Texas, donde se impartía justicia. Me pareció una buena opción. Al parecer, Haynes había engatusado a la acusación. Davis tenía contactos de negocios en aquella parte de Texas. Mientras el millonario permanecía preso en la cárcel de Amarillo, Haynes invitaba a los amigos de Davis a cenas por todo lo alto. Jugó al golf con ellos, incluso acudió a la iglesia los domingos con sus familias. Mientras estuvimos allí, intentamos llevar un estilo de vida limpio y correcto, porque si no lo haces, pronto se sabe. Alguien diría enseguida que habían visto al abogado Haynes haciendo el pino en el bar, si lo hacía algún día. No puedes hacer eso, porque puede ser negativo para tu cliente. La opinión pública en Amarillo pronto llegó a una conclusión acerca del millonario. Davis había sido acusado de falso por una mujer vengativa que quería quedarse con su dinero. Se convirtió en una especie de héroe popular, un poco como Jesse James había sido en su tiempo. Un forajido que contaba con las simpatías de la gente. Aunque se estuviera jugando la vida en el juicio, en Amarillo lo trataban como un miembro de la realeza de visita. La gente parecía dar por supuesto que los ricos eran distintos de los demás. Cuando el tribunal suspendía la sesión hasta después del almuerzo, Calen no comía en su celda como un preso normal y corriente. Recibía un trato especial. En una sala del juzgado vacante, degustaba chuletones de 2 centímetros de grosor, servidos por camareros en uniforme dorado. Entre los invitados que compartían su almuerzo, figuraban a menudo algunas animadoras de Dallas. Era el acusado de asesinato más rico del mundo. Le pusieron en un pedestal. Eran incapaces de verle como un desalmado asesino. Cada día, admiradores de Davis hacían cola durante horas para poder hacerse una foto a su lado. Calen tenía groupies. Era extraordinario. Como si fuera una estrella del rock. Muchas mujeres se derretían al verle. Le traían galletitas y Biblias. Calen Davis se había ganado a los habitantes de Amarillo, pero ahora le tocaría al caballo de carreras Haynes ganarse al jurado, si podía. Calen Davis sería juzgado en un proceso que podía costarle la vida. Su propia esposa había jurado que le había visto matar a un hombre de un disparo. Pero el abogado de Davis, el caballo de carreras Haynes, sabía que la extravagante y sexy Priscilla y su estilo de vida salvaje no gozaría de mucha credibilidad. La acusación advirtió a Priscilla de lo que se avecinaba. El primer día del juicio, Priscilla compareció con una cruz de oro, una blusa cerrada hasta el cuello y una falda larga como recién salida de la casa de la pradera. Pero no funcionó. Todo el mundo sabía demasiadas cosas sobre Priscilla. Se burlaban tantas veces de ella que siempre aparecí disfrazada ante el tribunal. Haynes acusó a Priscilla de ser drogadicta, adicta al Percodan, un analgésico. Priscilla negó haber consumido ese fármaco, pero Haynes presentó pruebas de que lo había comprado.
Describió a Priscilla como una mentirosa y una drogadicta. Caballo de carreras, Haynes consiguió que fuera ella la acusada en el proceso en lugar de Calen Davis. A continuación, Haynes llamó a declarar a varios testigos que afirmaron que Priscilla también había consumido cocaína y heroína y que montaba orgías en la mansión, con intercambios de parejas y un incesante desfile de traficantes de drogas y moteros. Priscilla lo negó todo. Fue un asunto tan jugoso porque había dinero, había traición, había codicia, había lujuria. Incluso lo alinearon todo con drogas y sexo, porque le convenía a la defensa. Protestamos una y otra vez. Pero una vez se han dicho todas estas cosas, es como lanzar una mofeta al tribunal del jurado y decirles que no la huelan. La defensa fue tan sensacional, algunos miembros del jurado estaban probablemente dispuestos a saltar de la tribuna y lincharla allí mismo. Mi madre declaró: no he pretendido nunca ser Blancanieves, pero tampoco he matado nunca a nadie. Lo que haga o deje de hacer no tiene nada que ver con el hecho de que mi hija de 12 años ha sido asesinada. La estrategia de Haynes parecía tener un impacto en el jurado. En la sala del tribunal, los miembros del jurado saludaban a Calen con sonrisas y guiñaban el ojo a Haynes. Calen incluso pagó al dibujante de la sala para que trazara retratos de cada miembro del jurado y luego se los regaló a sus familias. Casi un año y medio después de haber empezado, el juicio estaba a punto de terminar sin que el acusado hubiera subido ni una sola vez al estrado. No tenían ninguna prueba física. Todas las pruebas físicas indicaban que Calen no era culpable. Caballo de carreras Haynes sostuvo que el pistolero podía haber sido un traficante de drogas, un atracador o un socio profesional airado. Pero lo más importante de todo, Haynes dijo que toda la argumentación de la fiscalía se apoyaba en el testimonio de Priscilla Davis, que había mentido en cuanto a su consumo de drogas y que por lo tanto podía haber mentido sobre cualquier otra cosa. Le dolía en el alma que la trataran de aquella forma. Estaba destrozada, pero seguía creyendo que se impondría la justicia. El jurado solo tuvo que deliberar 4 horas y media antes de que saliera su presidenta. Estaba sentado al lado de Calen y recuerdo que me agarró muy fuerte por la cintura. Estaba muy nervioso mientras esperaba el veredicto del jurado. Una vez sentados los 12 miembros del jurado, Davis se levantó. El jurado emitió su veredicto. T. Calen Davis era inocente. Era un hombre libre. Me quedé completamente anonadada. Es que no podía creerlo. Me sentí como si se me cayeran las entrañas al suelo. Calen empezó a repartir abrazos y apretones de manos y a dar las gracias. Nunca le había visto tan cerca de las lágrimas. Nunca se había mostrado tan emocional. Y mi madre estaba en estado de shock. Creyó que él se había librado. La noche de su absolución, Davis celebró su victoria en el local de Red Butler, el lugar de moda en amarillo. Por supuesto, reinaba una gran alegría, un gran regocijo y seguramente abusamos un poco de la bebida, como suelen hacer muchos jóvenes. En la época, Jack Daniels no era un completo extraño para mí. Los medios de comunicación, las groupies e incluso el magistrado del juicio estaban presentes. Y luego empezaron a llegar también algunos miembros del jurado y algunos funcionarios judiciales. Era realmente increíble. Menudo espectáculo. Había barra libre y el Jack Daniels corría a mares. Aunque creyeras que Calen era un asesino, tenías que reconocer que sabía montar una fiesta. La gente decía: ¿cómo puede haberlo hecho? Una persona con tanto dinero no lo haría él mismo. Los ricos contratan a alguien para estas cosas. Todo el mundo lo sabe. Años más tarde, la policía descubrió que Davis había sobornado al investigador principal para que le informara sobre la estrategia de la fiscalía. Te dan ganas de vomitar. Es absolutamente infame. Pero en 1977 nadie sabía lo que Davis había hecho. Y la sociedad de Fort Worth recibió al millonario con los brazos abiertos. T. Calen Davis había ganado. Pero el conflicto que había dado lugar a todo aquello, la cuestión de quién se quedaría con la casa y el dinero, todavía no se había solucionado. Calen Davis había sido absuelto de la acusación de asesinato. Quienes le consideraban culpable pensaban que el jurado se había dejado impresionar por su carisma y su dinero. Pero ahora Davis estaba inmerso en una encarnizada batalla con el juez encargado de su divorcio. Y el juez Edson no concedía importancia alguna a todo su dinero. El juez Edson era un magistrado de la vieja escuela. La mayor parte de sus disposiciones favorían a Priscilla. Calen salía mal parado a cada paso. El proceso de divorcio no evolucionaba a su favor. Para Calen Davis, convencido de que todo aquello le pertenecía, le resultaba imposible perder aquel caso. Pero como al parecer estaba perdiendo en los juzgados, necesitaba una nueva estrategia.
Según David McCrory, Davis encontró una nueva estrategia: el asesinato. McCrory, antiguo socio del millonario, contó al FBI que Davis le había pedido que contratara a un asesino a sueldo para asesinar al juez. El FBI concibió un plan. El 20 de agosto de 1978, Davis se dirigió en su Cadillac azul claro hasta la famosa hamburguesería de Coco, en Fort Worth. Tenía una cita con McCrory. Los agentes del FBI estaban en el interior de una camioneta, grabando la conversación. Ya tienes al juez Edson muerto. Bien. McCrory mostró a Davis una foto en blanco y negro del juez Edson acurrucado en el maletero abierto de un coche, con la espalda de su camiseta cubierta de manchas oscuras. Parecía sangre, pero no lo era. Como prueba de que la ejecución había sido llevada a cabo, el FBI metió al juez Edson en el maletero de un coche. Recuerdo que cogieron paquetes de ketchup de McDonald's y lo embadurnaron un poco con ellos. Cuando Davis vio la foto del juez muerto, entregó a McCrory $25.000. Puedo conseguir que te maten a todos los demás. Quieres ver a un montón de gente muerta, ¿verdad? Así es. Los agentes del FBI que grababan la conversación estaban atónitos. Sonaba como si Callen estuviera ordenando el asesinato de 13 personas, entre ellas Priscilla y su hija Dee. 5 minutos más tarde, Callen Davis fue arrestado en una cabina telefónica enfrente de un Kentucky Fried Chicken vecino y acusado de ordenar el asesinato del juez Joe Edson. La trampa había funcionado. El millonario volvía a estar entre rejas, esta vez acusado de incitación al asesinato. Davis rogó al rey de la comunidad legal de Texas, Richard Caballo de Carreras Haynes, que asumiera de nuevo su defensa. Pensé que lo interesante del caso era que nadie había resultado muerto. Eso es una bendición. Solo tenía el cuerpo de un juez colocado en el maletero de un coche manchado de ketchup. Esta vez Haynes pedía $2 millones para defender al magnate del petróleo. Mucho más de los 250.000 que había ganado con el primer proceso de Davis. El caballo de carreras debió llegar a la conclusión que no le habían pagado suficientemente en el primer juicio, que merecía sin duda mucho más. La segunda vez, por lo tanto, decidió pedir una cantidad astronómica. Lo hizo y de hecho la consiguió. En el primer juicio, la actuación de Haynes había sido como arte de magia, pero esa vez se enfrentaba a un problema más grave que el de los testigos oculares. La acusación parecía tener bien pillado a Davis. Presentó las cintas de vídeo, donde aparecía pagando por un asesinato y ordenando otros más. ¿Necesitas más pruebas? Y yo pensé, Dios mío, le han pillado. Pensé, tenemos otra oportunidad para que se haga justicia. Pocas veces tienes pruebas del crimen mientras está desarrollando. Esto es lo que sostuve ante jurado. Que podían verlo. Podían oírlo. Que estaban prácticamente en el aparcamiento, en la camioneta de vigilancia aquella mañana. El caballo de carreras Haynes tenía que demostrar que lo que el jurado veía en el vídeo no era lo que creían. Parecía imposible, pero Davis no estaba preocupado. Era un tipo que había atravesado la tormenta de fuego de amarillo, y a mí no me sorprendió en absoluto que se sintiera totalmente blindado. Los fans del magnate del petróleo no dejaron ni un momento de creer en Davis. Los fiscales recibían cartas de odio y amenazas de muerte cada día. Cuando atravesábamos el grupo de la prensa, enfrente de los juzgados, nos abucheaban, nos escupían. Era muy extraño. Una vez más, el juicio contra Callen Davis era el mejor espectáculo de la ciudad. Es que incluso firmaba autógrafos. ¿No es increíble? La gente le pedía autógrafos. Callen contaba con el afecto del público, pero por mucha simpatía que suscitara, las pruebas en su contra eran contundentes. La fiscalía intentaría de nuevo poner a Callen Davis a buen recaudo, pero Davis tenía un as en la manga, una defensa tan rocambolesca que conmocionaría y confundiría a todo el mundo. 2 años después de haber sido declarado inocente de la muerte de su hijastra, Davis se encontraba de nuevo delante de un jurado, esta vez por haber intentado asesinar a un juez. Los agentes del FBI dijeron tener vídeos de Davis pagando a su amigo McCrory por el asesinato del juez Joe Edson. Ya tienes al juez Edson muerto. Bien. En el primer proceso solo había hablado su abogado, pero esta vez Davis testificaría. En octubre de 1979, Davis subió al estrado y contó su versión de lo que había ocurrido en aquel encuentro con David McCrory. En pocas palabras, Callen dijo que había querido actuar como agente doble. Davis dijo que estaba colaborando con el FBI y que el malo de la película era David McCrory. Callen dijo que el FBI se había puesto en contacto con él y que le había pedido que le siguiera la corriente a David McCrory, porque en realidad el FBI estaba investigando a David McCrory y a un grupo de personas que estaban intentando extorsionar o incluso atacar a Callen. El FBI negó haber tenido relación alguna con Davis.
La acusación estaba segura de la eficacia de sus argumentos. Tenían pruebas contundentes, vídeos de Davis pagando por un asesinato. Estábamos preocupados, no estábamos convencidos en absoluto de que el veredicto sería inocente. Pero si Davis estaba preocupado, no lo demostraba en público. Durante el proceso, Cullen organizó una enorme fiesta para celebrar su cumpleaños a la que invitó al sheriff de Fort Worth. El sheriff aceptó encantado y se presentó con el viejo uniforme carcelario de Davis y una sierra para metales. Luego le regaló una llave de la cárcel del condado. Bueno, ¿qué le regalas a alguien que lo tiene todo? Yo estaba indignado. Aquí teníamos al agente uniformado de la ley más destacado del condado de Tarrant, halagando al asesino de una niña. El jurado tardó 2 días y medio en decidir el destino de Cullen Davis. El 9 de noviembre de 1979 estaba preparado para dar su veredicto. Recuerdo que me acerqué a Haynes y le dije, ¿qué te parece? Y él me contestó, nuestro barco acaba de naufragar. Recuerdo que fue la primera vez que veía tan nervioso a Cullen. La sala del juicio estaba sumida en un silencio total cuando el presidente del jurado se levantó y anunció su veredicto. Cullen Davis, el hombre más rico jamás procesado por asesinato, fue declarado inocente otra vez. Por supuesto, nos quedamos estupefactos. La defensa estaba estupefacta. Cullen parecía acabar de sobrevivir a un accidente de avión. Casi como si estuviera en estado de shock. Estaba realmente afectado, incluso físicamente. Y por supuesto, la sala explotó. El juez lanzó una exclamación, se levantó y salió de la sala. Fue realmente increíble. No se había hecho justicia. Pero claro, tenía dinero, tenía el poder para librarse. Si en la balanza de la justicia pones 250 millones de dólares, además de la ley de derechos, la balanza empieza a inclinarse a favor del demandado. Y es comprensible que el rico se aproveche. Es lo que él hizo. Cullen Davis tenía mucha suerte en los juzgados de Texas. Pero pronto sería incluso más afortunado. El juez Edson se inhibió en el proceso de divorcio y el nuevo juez dictaminó a favor de Davis. El millonario recuperó la casa de sus sueños y todo su contenido. Priscilla solo recibió 3,5 millones de dólares en lugar de los 100 millones que reclamaban sus abogados. Estaba desesperada. Quería terminar de una vez por todas con aquel asunto. Si no, no habría aceptado una cantidad tan exigua. Supongo que la pérdida de su hija y todo el calvario que había tenido que vivir le habían hecho comprender lo que de veras importa. Fue un trago muy amargo para Priscilla. Violando las órdenes del tribunal, se llevó 50 objetos domésticos, de todo, desde el robot de cocina hasta la colcha de zorro plateado. También dejó un regalito a su ex esposo, un montón de excrementos del gato y el perro. Priscilla y sus amigos no dejaron nunca de estar convencidos de que Davis era un asesino. Lo hizo. No tengo la menor duda de que lo hizo. Y es algo que estuvo atormentando a Priscilla hasta el día de su muerte. Priscilla murió en 2001 con 59 años a causa de un cáncer de mama. Aunque Davis había sido acusado de haber asesinado para conservar sus posesiones, al fin y al cabo se quedó sin nada. Davis fue a la bancarrota debido a la caída del precio del petróleo de los años 80 y se vio obligado a vender su mansión. Poco tiempo después de haber sido absuelto del intento de asesinato, Cullen Davis dijo haber encontrado a Dios y entró en una iglesia evangélica. Hoy en día recorre el mundo predicando como misionero. Los hijos de Stan Barr, el amante asesinado de Priscilla, demandaron a Davis por muerte causada por homicidio culposo, pero llegaron a un acuerdo extrajudicial con Davis, que aceptó pagarles $250,000. Dee Davis sigue creyendo que Cullen cometió el asesinato de su hermana y quedó impune. Quizá haya encontrado a Jesús, pero de todas formas mató a mi hermana y quedó impune. La mansión, símbolo del poder y los privilegios de Cullen, ha tenido una curiosa historia desde sus días de escandaloso esplendor. Durante un tiempo fue un asador, luego un restaurante mexicano, y ahora es nada menos que una iglesia. Dominic Dunne para la televisión judicial.